Venga, eguerdion, bagoaz Inigo Martínezegaz, mikro askatu, nahi duzunean. Inigo, eguerdion. Opa. Bueno, ia bete pasata beste partidu bat saman bezen, suposatzen dut goguaz jokatzeko katedralien. Bai, betira gu etxi jolazteko, geure salien aurrin, eta bueno, ikusitxe gaina resultagonak atean dagoela, ondik eta gexagoa. Zelan ikusten duzu ekipoa, azken partiduetan Sevillan da Real Madrilen aurka oso serio, baitxe kopako partiduen, zelan ikusten duzu taldia? A ber, ez dixan partidu errezak, eta gitxia danotakia, etxetik kanpo gexago kostaten askule partidu gaurratati. Baina uste danok firmako gendule bai Madrilen da bai Sevillan horrek empatik, jun aurretik eta taldi sendo onzan, fuerte atzin, eta zanima lortu gendun empati esala gitxi. Eta gero kopako, bueno, nik uste dut errespeto guztiaz, baina geixa ginala eta partidu aurra eta bizanla urrengo korronda noteko. Oso talde lehiakorra da, horretan ez da uzalantzarik, gol gitxi hartzen dozuez, baina egia da aurrera begirebe gol gitxi sartzen daula taldeak. A ber, dana bezilek euki, uste dut, atzin sendo gala, bai danotakia horrin bizkat falta eskule, baina horretxetan gabez ez, lanin. Jokalai onatak aurra aurrin, uste dut golak aiak horile, baina uste dut importanti bat izaten dela eze, aukerak emoti beste ekipu gai, eta hortik aurra aldana hain. Konfixia eta gure aurrela xakin, eta nik uste dut etorrikakoela momentu nahuak hor sentidun, eta animo guztik, eta zatzutan morun importanti lehen geuri esartzi, eta hortik aurra etorten dena etorri. Estrategia jokaldietan beti goten dozu zeuk eta jeraik eta, baina ez da sasoi baten atletikek beti min handia egiten zauen kornerretan, faltetan. Bai, ez gabiz fin, danotakia, eta aletixak hor sentidun beti enjabela min, eta ez da momento ona izaten ari hor sentidun, baina hemen ez da besteik uste dut segin birdela mejoraten, alegintzen ga, eta giz esan, suerti horre aldetik ez da, baina, espero aldanek eta harinen nahiatit, ongo xazte burundan. Galdera bat, atzealdean jokatu dozu normalean laugaz, baina hiru zentralegaz da karrilero bigaz jokatu dozue, zeu gusture egoten zara bestean bai, hirugaz jokatute? A ber, ni bizitza guzti lauaz jokatu irot. Orduan hasiera baten bizkate raro ez, bizkate eskerretik ibiltzi, baina uste dut sistema bisak ondo moteskule, ondo jokatu irot bisakin, partiduk aurrea atarou, bai Madrien da bai Sevillan ale jolaztute, eta uste dut sistema politx batala, karrilero bi onat dakau, gol arte egiten izenak, eta horrek ekipoi asko motetza, eta gero atzin uste dut iru bastante fuerte ligan, eta atzain miztarrak erabakitzen dago zelan jokatu, zelan ez, eta batzun kontra lauaz jolaztuko eta beste batzun kontra bostaz. Domekan Zelta bertan galdu egin zen duen, baina ez dator ondo, dator iztu, zailkapeneko zuloan dagoelako. Ez da izer danon hau, iztu dut horti, ero ez, han galdu gendun, eta hemen juten baga bentsaten, etxine errezen gotzagoela, guztot, ekibokata gala, guazen, dakiaguna etxea, guazen partidu zerixo hartzea, usteot irabazen berdela hor goizan segitzeko, eta atzanen beste ekipupe horretzitaru zelako, eta gure objektibo esizien berdalako. Dakauen datozen partiduk aurreatati urte bukaeran danon aire guentok izan egoteko. San Mamesen jokatu zen duen azkenengo partiduan gauzak ezeben ondo urten Eibarren aurka bapesna amaitu zen partidue. Bai, ez esan partido txarra taldine, oso gitxi jolaztu zen partidun, partido parau, falta asko, protesta asko, uste dut horrek ez tozkule etxin geixen bat
benefiziaten eta bueno, ikasi berde ez. Urte barriko lehenengo partidu etxin, goguaz gaz, salik be bai, así que bueno, guazen lan bat etxea eta 3 puntuk lortza. Zauri. Iñigo, horren inguruan, partiduaren inguruan, aztertuko zenuten jada zelta zelan ari den, non egon daiteke arriskurik handiena? Aspas dago, badakigu danok zelako aurrelaria dan, baina zertan egon beharko duzue edo jarri harretan gehiago? Bueno, ikusten da zeltak errestasun aukela aurrin eta atzin esan ez da bizfin ez, argira hor taldin zen jan onena, eta zeinek aldabaen diferentziak marka, eta baiago ez, ustot Espainidanik eta delanterik eta kompleteo eta eriniku, erosin momentotan kapasana aukerak sortzeko, baina ustot bera eta beste jokalaion gurtina ekarrira benak markaten dabela hor diferentzixi. Jokalaionak, baina gero defenditok orduan ez dizenak hainbeste ala egintzen, ez? Orduan, usto kontretan olekela peligru, bolkata gatzen di jokalai asko, eta bueno, guk sendo baga eta kontzentrata egon bigazen momentu bako txin, uste dut aukera asko akabula partidu horretateko. Iñigo, zure egoera pertsonalaren inguruan taldea defentsan oso ondo dabil eta zu zara defentsako liderra, ala ikusten dute askok kanpotik. Zelan hartzen duzu paper hori? Bueno, liderra eneuke esango, ez? Esango zut, sarrena bai, baina liderra bakotxak biran lan etxen dago eta nik aldoten bakotxin eta aldoten situazio guztixetan lagundu, horre, alagin jubentzat etxena. Ondo gatzin, taldi sendo da, eta baina esan berdena bai aurretik azten dela defentzi eta atzin amatxu. Hemen danon lanara importanti, eta bueno, partiduk semate eta gol gitxia sartu, beti xaten da beto taldintzat, eta atzanengoko partidutan bagiz esan horraldetik sendoga, eta espero urtin alantzi segietxi. Zelan ikusten duzu zure burua, errendimendu atletik? Bueno, guztot momenton baten, nabilela, sentio guztixetan, eta bueno, espero importantiena lezinoik ez egoti, horrek ez jetzulako ritmon segietxi, ero parati orduan, guazen bardin lana etxea, guazen kontzentrateotea, eta guazen aukerak aprotxatea, segietxeko amaikekun jokatzen. 0-tik 10-era, zenbateko gogoa daukazu gol bat sartzeko, ja? 15. Bai, pendiente gaten gauza bat, danon nahi ireuena gola sartu, baina, ongurtin egiz izan, bastante dana kostaten, baina ez da gauza bez buru galtzen dutena. Barai nire lana zen jan, eta nik izen berdoten, eta handik aurrera albaro lagundu hor sentidun, asko sobeto, baina esatetzut. Nire lana beste bata, eta uste dut horraldetik bastante ondo gabizela. Iñigo, urte garrantzitsua da, zuretzat, Espainiako selekzioarekin partiduak jokatzen ari zara, eta urten zita San Mamesen da. Berezia izango da zuretzako hori bebai? Berezixe dana da ez, uste dut aukera importanti dela horregoti, uste dut hori aukeri askorek ez da bela aukitzen, eta hor txatxinea eta aprobetxa, barai Misteran Atletik hor sentidun onarte bentsat aukera asko ukidot, laguntza asko, eta espero alantzi jarraitzi. Eta gero San Mamesen jokatzi beti espeziala, uste dut etxin jokatzi beti izan duten dela emotibu, eta atzanin selezinu bateaz eta San Mamesen da, eta beste selezinu handi batzun kontra jokatzi beti interesgarrixe. Mi esker. Zauri. Íñigo, buenos días. Buenos días. Bueno, ahora que comienza el año, lo lógico, tenía que haber sido un poquito antes, ¿no? Pero, ¿qué le pides al año? ¿Os atrevéis a dar un objetivo ya marcado una vez que ha terminado la primera vuelta?
Bueno, creo que sería un grandísimo error empezar a hablar de dónde o cuál sería nuestra intención de quedar al final de año. Creo que lo importante siempre es el ir día a día. Aquí se muestra cada fin de semana el nivel que puede llegar a dar el equipo, y eso te va a hacer estar arriba del todo a final del año y ser constantes. Creo que estamos en una buena dinámica, estamos en una buena línea de trabajo y bueno, ese es lo más importante en todo esto, ser competitivos hasta el final, que creo que lo somos, y creérnoslo que al final pues bueno, hay buenos equipos en primera, pero también lo somos, y creo que el deber nuestro siempre debe ser el quedar lo más arriba posible en la tabla. Bueno, de momento 29 puntos, o sea, es posible en Europa. Claro que es posible, incluso Champions. Creo que, repito, el objetivo nuestro, obviamente, siempre debe ser el quedar ahí arriba, el terminar el año en Europa, eso siempre debe ser. Y a partir de ahí, si se puede más, genial. Pero sabiendo que no va a ser nada fácil, que hay muchos equipos buenos que se refuerzan muy bien y que bueno, que al final pues ellos también quieren estar y hoy en día no es nada fácil entrar en Europa. O sea, al final le vas a dar la razón a Geray, que dijo Champions también, ¿no? Bueno, repito, creo que el objetivo nuestro es el día a día, es lo que nos va a hacer estar ahí arriba a final de año, y bueno, vamos a ir poquito a poco. Ahora tenemos un partido muy importante para poder seguir ahí arriba y bueno, el objetivo ahora mismo, el nuestro, debe ser el partido de este fin de semana. Bueno, tenéis muchos motivos para ganar el Celta, uno de ellos el mal partido frente al Eibar, también el mal partido de la ida, todo eso os espolea un poquito más, ¿no? Bueno, y también el buen partido ante el Sevilla y en Copa, ¿no? Creo que estamos bien. Es cierto que no terminamos bien el año. Creo que aquí en casa contra el Eibar no fue nada bueno el partido, lo sabemos. Creo que tenemos esa deuda pendiente con la afición en casa y bueno, tenemos ganas ya de empezar, de que empiece la liga, de que podamos ganar, de que cambiar un poco, ¿no?, el mal sabor de boca de la última vez y bueno, estamos preparados, estamos ya con ganas de que llegue el partido y bueno, poder conseguir la victoria. Los dos empates tan complicados en Sevilla y Madrid son una demostración de que el equipo ha dado un paso adelante en su maduración, sobre todo fuera de casa, ¿no? Sí, creo que había que cortar ya eso un poco. Creo que nos estaba costando sacar partidos adelante fuera. Todavía tenemos esa deuda pendiente de poder ganar ya de una vez por todas, pero eran dos campos muy, muy complicados. Madrid ya ni te cuento, y el Sevilla pues empezamos ganando, pero el segundo tiempo, el inicio no fue nada bueno del equipo y ahí pues ellos aprietan y te empiezan a colgar balones que no pasa el tiempo adelante y bueno, te arrinconan, ¿no? Pero nos sentimos fuertes, eso al equipo creo que es un plus extra para el equipo y al final cuando un equipo se siente fuerte atrás y cuando están unidos es muy, muy difícil de superarles y bueno, en esa línea estamos. Creo que estamos bien, trabajando bien, con confianza y bueno, pues esperemos ya ir sumando de 3 en 3. Y también habrá que ser fuertes en el Martínez Valero otra vez. Bueno, creo que aquí cada partido es un mundo y nosotros debemos hacer nuestro trabajo. Si lo hacemos bien, las cosas saldrán bien y dejarnos de historias, de excusas y bueno, ponernos en marcha y ponernos el mono del trabajo y sacar partidos adelante. Hola Íñigo, hablabas de la fortaleza y de la unión. Si algo tiene bueno este equipo es precisamente eso, ¿no? Y defensivamente pues responde a las mil maravillas, ¿no? Ya vemos los goles encajados que llevan la primera vuelta. ¿Tenéis la sensación cuando salís al campo de que el rival tendrá que hacer mucho y sudar mucho para hacer los goles? ¿Estáis convencidos saliendo así al campo? Obviamente que
que para ellos, y yo lo sé, no es nada fácil enfrentarte al Athletic. Nada sencillo, saben que nos juntamos bien, que somos muy generosos todos, que corremos todos, que presionamos todos a la vez, que nadie se relaja, y eso pues al final al rival le hace generar dudas y cuesta sobrepasar esas líneas. Entonces, lo que nos cuesta a nosotros es generar ocasiones, ¿no? En eso es lo que estamos trabajando y lo que debemos de mejorar. A partir de ahí, creo que la labor del equipo siempre es excepcional. Lo que corremos es una barbaridad, tanto para adelante como para atrás. Y bueno, pues poco a poco creo que estamos mejorando en ese sentido y esperemos pues a final de temporada, pues de cara a final de temporada, pues mejorar bastante. Íñigo, hablando de esa defensa, yo te tengo que preguntar, ¿dirías que eres el central, bueno, o defensa, cómo diría yo, no quiero decir el mejor, pero el mejor momento de la liga, o el mejor central de la liga? Bueno, creo que entrar en esos detalles no es conveniente para mí. Ha habido años donde me han puesto aquí y otras veces aquí, entonces ya llevo años aquí y sé cómo funciona esto. Sé que me encuentro bien, sé que estoy en un momento dulce y espero pues seguir en esta línea, porque sé que va a ser para mejora del Athletic, para mejora de todos y bueno, pues y para mí sobre todo si quiero pues tener opciones de ir a la Eurocopa. Eres el jefe, ¿no? De los 4 o los 5 de atrás, ¿no? El más mayor. Hablabas de ir a la Eurocopa, eso bueno, lo tienes, salvo catástrofe, prácticamente seguro, ¿no? ¿Cómo te imaginas ese momento en el salir a competir a San Mamés, la Eurocopa? No sé si lo imaginas o piensas en ello. No, ni pienso en ello ni quiero pensar. Creo que cada momento viene cuando tiene que venir y al final lo que me va a estar allí es pues hacerlo bien aquí. Entonces estoy bien centrado en lo que debo estar ahora, que es en ganarle al Celta y luego pues a Copa y que siga todo esto, ¿no? Entonces trabajar bien aquí es lo que, repito, me va a hacer estar allí, así que bueno, estar al 100%, dar lo mejor de mí en cada partido y bueno, pues intentar aportar todo lo que tengo para el equipo. Y ahora una recurrente, y mira que has estado cerca, ¿el primero lo hueles ya? Bueno, es una de las cosas que, repito, me gustaría ya de una vez por todas, por no escucharos ya, ¿sabes? Poder marcar y bueno, pero repito que lo mío es defender y al final me baso más en defender que en atacar. Y la última por mi parte, Íñigo, quería preguntarte por Ibai, el interés del Español, le quieren. ¿Tú cómo le ves al jugador? ¿Le ves tranquilo? ¿Le ves bien? Bueno, Ibai es un auténtico profesional, sabe cómo funciona esto y obviamente pues él está apretando aquí, todos sabemos que se quiere quedar y que le quiere dar, aportar al equipo todo lo que tiene, pero al final la decisión es del míster, cuenta con unos más que otros, pero repito, trabaja como el que más, siempre aporta todo, cada vez que salta nos da mucho y bueno, se vio también en Copa que hizo un gran partido, así que bueno, esperemos que siga con nosotros, que es un jugador muy importante para el equipo. Gracias. Íñigo, el Celta viene en una situación complicada, clasificatoria, últimos 5 partidos sin haber ganado. ¿Cómo puede ser, cómo esperáis que llegue el Celta aquí a nivel de competitividad y de peligrosidad? No, creo que puede ser un equipo muy peligroso en ese sentido. Necesitan puntos, quieren salir de ahí, de esas posiciones, y tiene gente muy buena. Parece aquí que el Celta ahora es de lo peorcito de la liga, pero es todo lo contrario. Creo que tampoco están teniendo suerte en ese sentido y bueno, sin faltarles el respeto, creo que porque tienen unos grandísimos jugadores y es una gran plantilla, hacerlo nuestro de la mejor manera posible, porque no va a ser nada fácil sacar el partido adelante. Y si no estamos desde el minuto 1 enchufados, obviamente nos van a crear problemas.
Y un poco ahondando en lo que te preguntaba Robert, a nivel de Eurocopa, sí que supone un plus especial, ¿no? El hecho de jugar en casa, en San Mamés, que es tu casa. Para ti, en ese sentido, es un año especial, supongo. A ver, saber que puedo tener opciones de ir, pues siempre es especial. Llevo años intentando ya afincarme en ese sentido en la selección y bueno, pues me está costando. Pero, repito, para poder estar hay que hacer las cosas bien aquí. El seleccionador ve todos los partidos, entonces, pues bueno, el que esté bien tendrá la opción de ir y el que se relaje un poco pues se quedará en casa viéndolo, ¿no? Entonces, sé perfectamente lo que tengo que hacer y es dar lo mejor de mí aquí y entonces, pues bueno, aprovechar cada oportunidad que me den para poder seguir yendo. Y en cuanto al el doble sistema que está utilizando el míster, en los 2 últimos partidos fuera de casa hemos visto esa defensa con 3 centrales. ¿Tú cómo te sientes más a gusto? ¿Cómo este nuevo sistema, qué tal se adecua a tu forma de jugar? Mientras no me dejen el banquillo, en las dos me encuentro a gusto. Llevo años jugando con 4 atrás y es algo nuevo para mí en ese sentido. Pero creo que hemos dado el nivel suficiente hemos demostrado lo suficiente como para seguir jugando con ese sistema. Ahora la decisión la tiene el míster. Creo que cada partido es un mundo también, es distinto, entonces pues de ahí viene jugar con 5 o con 4, entonces bueno, da igual cómo jugar, la cuestión es jugar y la cuestión es jugar bien y sacar puntos, que eso es lo que queremos todos. Última cuestión, ¿cómo valoras la baja de Araujo? A ver, creo que es un jugador importante, creo que da mucho, pero al final ahí cualquiera que salte intentará dar lo mejor de sí para poder seguir jugando. Entonces todos quieren demostrar, tanto ellos como nosotros, todos queremos estar en la alineación en el 11 y todos queremos participar. Entonces, repito, total respeto al Celta, viene con grandes jugadores y con mucha ilusión, quieren salir de esa zona y eso, pues si nos relajamos, puede ser muy, muy peligroso. Está hecho. Eskerrik asko, agur. Venga, agur.